adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes que se va agregando, que se va sumando. En esta mañana le damos la más cordial bienvenida. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Le damos las gracias por acompañarnos, por visitarnos y por acompañar esta serie de Caín, el poder de la llamada. Bueno, vamos a conectarnos lo que es en la plataforma de TikTok para que el mensaje llegue, el mensaje se comparta por las plataformas posibles, con el único fin de llegar a un corazón que diga, yo quiero seguir a Jesucristo, ¿ok? Entonces, arrancamos en 3, en 2 y en 1, ¿ok? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en Tijuana, en Baja California, donde amanece lloviendo el día. Bueno, no lloviendo, pero una brisa pesadita, bien rico, bien a gusto. Aquí estamos. Entonces, en esta mañana, vamos a concluir, vamos a cerrar lo que es el tema que hemos empezado esta semana de el poder de la llamada en la vida de Caín. Caín, hermano de Abel, aquel hombre que hemos mirado a través de estos días de cómo Caín decidió cerrar su oído a la voz de Dios, al llamado de Dios. Mire, Dios nos ama tanto que Él siempre está hablando en nuestras vidas. Y sí, aunque usted diga, pero si Dios me amara, no estuviera pasando lo que estoy pasando. Si Dios me amara, no estuviera en la situación que me encuentro el día de hoy. Si Dios me amara, y empezamos a mencionar todas las áreas en las que estamos pasando, quizás un momento de frustración, de tristeza, de dolor, de desgracia. Usted nombre lindo, ¿no? Un fallecimiento muy cercano, familiar, un problema demasiado difícil, una situación vergonzosa. Usted nómbrelo. Y usted puede decir, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué si Él es Dios no evitó esto? ¿Por qué si es Dios no hizo aquello? Mire, mucha gente está enojada con Dios porque las cosas no resultaron, no salieron como ellos esperaban. Y déjeme decirle, si usted mira a Dios como si para usted Dios es como el ese que es el Aladín, el de la lámpara, ¿verdad? Si para usted mira a Dios como ese Aladín de la lámpara que le puede pedir deseos y se los va a cumplir, entonces quizás le doy la razón y digo, sí, es que no le cumplió. Pero Dios Dios no está en una lámpara que le puede frotar y Él va a salir, o lo que usted haga se va a ir de rodillas y Él va a cumplir. Se va a lacerar, se va a latigar y Él va a cumplir, o va a poner un montón de veladoras y Él va a cumplir. Déjeme decirle, el Dios que describe la Biblia no funciona y no trabaja y no acciona de esa manera. El Dios que yo le hablo, el Dios que está escrito en la Biblia, aquel Jesucristo que murió en una cruz, que se entregó a sí mismo para que usted y yo tuviéramos el perdón y tuviéramos la vida eterna, así no funciona. ¿Ok? Entonces, toda esta semana miramos cómo Dios le habla a Caín. Dios le habla al hijo mayor para ofrecer. Y vemos cómo el hijo menor ofrece lo mejor. Y no es que lo que
lo que Abel ofreció tuviera más valor. No es que la cabrita, el borreguito, lo que haya ofrecido Caín, no es que eso haya tenido más valor monetario que lo que ofreció Caín, sino fue la actitud como lo ofreció Caín. Fue la actitud de entrega, de amor, de pasión. Cuando esas veces cuando usted simplemente va y adora y quizás canta, o sea, la chimoltrufia nos queda un poquito corta. Pero empezamos a cantar y el gallo se esconde, el gato maulla, el perro aúlla, todos se tapan los oídos, pero su adoración hace que Dios se ponga de pie y diga, he ahí un verdadero adorador. Y no se trata del talento, no se trata de cuánto usted estudió. Oh, yo fui a la escuela de música y yo aprendí a requintear la guitarra, sé 1000 ritmos en la batería, sé todas las escalas inversas y no reversas del teclado, y yo puedo tocar con los ojos cerrados. No por eso Dios va a mirar con más agrado cuando usted toca a uno que apenas empieza con su pata de gallo. Pues sí le llaman, ¿no? Los que tocamos así con 3 dedos. Sí. Dios va a mirar el corazón y la entrega de cada uno de ellos. Quizás el que ya sabe todo, tuvo la pasión, el corazón, el deseo por aprender, porque pues a Dios le tenemos que dar lo mejor y no podemos quedarnos estancados. Y él se preparó y luchó y echó ganas y llegó al punto en el que se hizo un maestro y toca mucho mejor, pero quizás su corazón se enfrió. Creció en el conocimiento, creció en la habilidad, pero disminuyó en la entrega. Y yo creo que esto fue lo que le pasó a Caín. Caín, quizás en un principio, porque era el mayor, ofrecía lo mejor. Y cuando digo que ofrecía lo mejor, es que iba con ganas, iba con gozo delante de Dios, presentaba su ofrenda por lo que haya entregado, pero lo entregaba con una pasión, con un amor, con una dedicación, con una entrega. Se postraba delante de Dios, levantaba sus manos delante de Dios, aplaudía, brincaba, daba vueltas, no sé lo que hacía, pero él adoraba. Y usted puede ver cuando una persona adora de corazón, esa persona no se preocupa de qué va a decir el vecino, no se preocupa qué va a decir el de enfrente, no se preocupa si lo está haciendo bien. Lo único que se preocupa es de tocar el corazón de Dios. Y cuando Caín y Abel se presentan, lo único que Abel quería era agradar a Dios. Lo único que quería Abel era agradar a Dios. Y lo que Caín miraba era una competencia. Se olvidó que la ofrenda era para Dios y se enfocó en la competencia que tenía ahora a un lado, para él. Y eso abrió la puerta a los celos, al rencor, al odio, al coraje y a llevarlo a tomar decisiones que marcarían el resto de su vida. Y la historia de Caín nos muestra, mi hermano, mi amigo, que servir a Dios sin obediencia trae graves resultados. El atender al llamado de Dios no nomás se trata de estar, de hacer y de presentar lo que nos están pidiendo, de hacer lo que se nos está pidiendo, es hacerlo con el corazón correcto. Es hacer la adoración con un corazón vivo. Y ya porque vamos a cerrar este tema, quiero dejarle esta frase que dice: Dios no solo nos llama a presentarnos delante de Él, nos llama a transformarnos delante de Él. A veces usted puede decir: qué triste que llevo años
años en una iglesia y no puedo superar esta adicción. Es una tristeza. Es una tristeza que teniendo delante de nosotros la fuente de vida eterna, teniendo el acceso directo a la presencia de Dios. Mire, anteriormente estábamos tan ignorantes, estamos tan cegados, estábamos tan privados de la verdad, que ocupábamos a un hombre, ocupábamos a un cura, y ese cura ocupaba a un sacerdote, y ese sacerdote ocupaba a un obispo, y ese obispo ocupaba a un cardenal, y ese cardenal ocupaba en la jerarquía empezaba a subir, para poder llegar supuestamente a Dios. Entonces, a los papás nos decían, es que tú tienes que ir, pedirle perdón al cura para que el cura presente esos pecados a su superior, y su superior va a presentar esos pecados a su superior y a su superior y a su superior. Y así creímos y nacimos, que no podíamos nosotros ir delante de Dios y entregarle nuestras cargas y pedirle perdón delante de Él y ser transformados y ser renovados. Crecimos con esa idea, los mexicanos, la mayoría de mexicanos que crecimos en esta cultura del catolicismo. Digo cultura porque no es una creencia, no es una fe, es una cultura. Porque si fuera una creencia, la vida de un católico sería muy diferente. Es una cultura. Simplemente vas a la iglesia los domingos, te persignas y regresas, pero tu vida no cambia. Haces y deshaces, te pegas, pero nuestra vida no cambia. Es una cultura. Y así crecimos. Pero cuando Jesucristo vino, entregó su vida. La misma Biblia que usted tiene registra que el velo se rasgó por de arriba hacia abajo, abriendo el acceso al lugar santísimo, al lugar donde la Biblia nos registra que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y expiar todos nuestros pecados del pueblo y de todo lo que llevaban. Era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y sí, él tenía que santificarse, tenía que prepararse para poder entrar a ese lugar. Pero en el transcurso de llegar a ese momento, se perdió el significado, se perdió el proceso. Y esto Dios lo miró y dijo, ¿sabes qué? Mi pueblo se ha perdido. La primera vez que el pueblo de Dios se perdió, Dios mandó un diluvio y todos lo conocemos y hemos oído de él. Porque dijo, la tierra se ha corrompido a tal manera que voy a reiniciar todo, voy a empezar de nuevo. Se manda el diluvio, no voy a construir el arca y vuelve la humanidad a levantarse. Y ahorita estamos nuevamente. El pueblo de la gente que conoce a Dios se ha alejado tanto de Dios que nada más ha quedado como un recuerdo, el Dios. Entonces, Caín nos muestra que no solamente es atender el llamado, sino es acercarnos con un corazón transformado. Mire, ya para terminar, la historia de Caín no es solo un relato antiguo, no solamente es una historia que usted le cuenta a los niños en la escuela dominical, no es una historia que nos recuerdan en las casas. Caín desvivió a Abel y no nomás es una historia, sino es una advertencia eterna, profundamente ligada al poder del llamado que Dios hace en nuestras vidas. Es una advertencia eterna que no podemos atender al llamado y hacer las cosas como nosotros queremos o creemos que está bien. Dios llama a Caín a hacer lo correcto. Y mire, le habla antes del pecado.
y le muestra que Caín tenía la capacidad de dominarlo. En esta mañana yo voy a poner mi nombre en donde dice Caín. Pero le voy a poner ahora sí. Ahora lo voy a poner con mi nombre. Si usted gusta, ponga su nombre. Pero Dios llama a Ricardo a hacer lo correcto. Dios le habla a Ricardo antes de pecar. Y le muestra que tiene la capacidad de dominarlo. Usted y yo tenemos la capacidad de decir no y de decir sí. Esta historia de Caín nos muestra que nosotros tenemos la habilidad, la capacidad de decir no a lo que Dios nos está diciendo. No lo hagas. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a mi vida y yo he ignorado? ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a su vida, pero usted ha callado, usted ha cerrado su oído? Porque lo que Dios le está pidiendo no va de acuerdo a su yo. Caín, ¿que acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Que acaso yo soy su niñera? Ya había entrado el coraje, el orgullo. Y para una persona orgullosa, cerrar su oído, bajar su cabeza y ser obediente es bien difícil. Trate de corregir a su hijo y su hijo no le va a decir, ok, papi, perdóname, discúlpame, me equivoqué. Lo voy a hacer como tú dices. Tratando de corregir a un niño nos damos cuenta que la rebeldía está tan arraigada en el corazón del hombre que el niño responde, el niño se revuelca de coraje. Hay niños que se tiran al piso porque el mismo coraje, lo que usted está mirando, es el coraje del niño que no puede contenerlo ni su propio cuerpo y empieza a revolcarse. Como adultos ya no hacemos eso, pero tomamos decisiones equivocadas. Continúo. Sin embargo, Ricardo decidió ignorar ese llamado y permitió que el pecado gobernara su corazón. Esto fue lo que pasó en la vida de Caín. Y esto es lo que a veces pasa muchas veces en nuestra vida porque ignoramos la voz de Dios. Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere cuidar. No salgas, no abras la puerta, no mires para allá, no le hagas caso, no escuches esa tentación. Mire, y muchas veces nosotros decidimos ignorar ese llamado de Dios. Nosotros solitos decidimos ignorar el llamado y permitimos que la destrucción entre a nuestras vidas. Continúo. Como consecuencia, vino el juicio de Dios y Ricardo fue maldito de la tierra, condenado a una vida de inquietud y destierro, cargado con el peso de su decisión. Ahora, ¿fue Dios malo? Ay, que Dios tan malo, corrió, desterró a Caín, lo sacó, a Ricardo, lo echó de su tierra, lo alejó de su familia, lo metió a la cárcel, puso una marca. O sea, fue Dios el malo, pero ¿quién tomó la decisión? Mire, cuando yo andaba mal en las calles, andábamos haciendo y deshaciendo, y un día parado en una esquina, yo lo recuerdo, parecía que fue ayer, recargado en un poste, preparándonos para ir a hacer nuestras fechorías. Pasó un autobús donde transportaban los presos. Inmediatamente se me vino una voz: si no cambias, ahí vas a estar. Si no cambias, si no te alejas de esta vida, ahí vas a quedar. Ahí vas a ir.
Y todos los que andamos en la calle, o todos los que anduvimos en la calle, escuchamos esa voz. Cada que usted va a hacer algo que usted sabe que está incorrecto, nuestra misma conciencia nos dice, no está bien. Tu misma conciencia te advierte. Mire, Dios es tan inteligente que puso en nosotros conciencia para no engañarnos a nosotros mismos. Pero Caín decidió lo incorrecto y vino el juicio a su vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado la decisión incorrecta, sabiendo que la decisión que estamos por tomar nos puede meter en problemas? Tomamos la decisión incorrecta, nos viene todo el juicio, nos viene todo el castigo, nos viene todas las consecuencias, nos vienen todas las reacciones porque cada acción tiene su reacción. Entonces nos viene todo esto y lo decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Si hubieras escuchado, Caín, la voz de Dios, nada de esto te hubiera continuó. Aún así, en medio del castigo, Dios muestra misericordia al ponerle una señal sobre Ricardo, o sea, sobre Caín, para preservar la vida. Yo no entiendo, mi hermano. Y cada mañana que voy a la oración, lo primero que digo es gracias. Gracias porque me cubriste, gracias porque me cuidaste, gracias porque pusiste esa marca en mi vida que aún en mi desobediencia, y aún en mi rebeldía, aún en mi lejanía, aún en mi desobediencia, Dios nos guardó. Yo no debería de estar con vida, yo no debería estar con familia, yo no debería estar casado, yo no debería de tener este privilegio de estar hablando con usted en esta mañana, yo no lo debería de tener porque las decisiones que yo había tomado eran contrarias a lo que Dios me había hablado. Pero aún así Dios muestra su misericordia, que me guarda, me marcó, puso, no sé, algo en mi vida que no permitió que me desvivieran, que no permitió que quedara tirado por allá, que no permitió que me quedara arriba en el viaje, que no permitió muchas cosas. Y hasta el día de hoy hay hombres, hay mujeres que han cerrado su oído a Dios y quizás está escuchando esta mañana y usted sigue con vida y usted se da cuenta que si usted está vivo el día de hoy, es porque aún en la desobediencia Dios ha preservado su vida. Continúo. Esta historia nos enseña que el problema no está en lo que ofrecemos a Dios, sino es cómo respondemos a su llamado. Rechazarlo, rechazar el llamado de Dios trae consecuencias reales, pero rechazar el llamado de Dios trae consecuencias reales, pero escuchar puede marcar la diferencia entre una vida dominada por el pecado o una vida alineada con el propósito de Dios. En esta mañana, mi amigo, mi hermano que está mirando, desde donde usted me esté mirando, déjeme decirle, yo le animo, yo le invito que no cierre su oído a la voz de Dios, que no voltee su rostro cuando Dios le esté hablando y simplemente tome la decisión correcta. Y la decisión correcta siempre va a agradar a Dios. La decisión correcta nunca va a traer división. Y la decisión correcta le va a traer alegría a su alma y no tristeza. Así de sencillo, mi hermano. Está confundido, es que no sé qué hacer. Bueno, haga lo que a Dios le agrada. Haga lo que a Dios le agrada. Dios quiere que le busque más, búsquelo. Dios quiere que usted sea feliz, eso lo va a llevar a la felicidad.
Con eso terminamos el tema del poder del llamado en la vida de Caín. Espero que esto haya sido de bendición para su vida, para algún familiar, para algún conocido. Yo le invito que si esto usted cree que es de bendición para alguien, mándeselo. Mándeselo y dígale, ¿sabes qué? Quizás esto te pueda ayudar en algo. En el nombre de Jesús, Dios me lo bendiga. Nos miramos el próxima semana, lunes, con un tema nuevo. Veremos dónde nos lleva Dios, qué personaje vamos a agarrar esta semana que entra, pero esperemos que el personaje nos lleve y nos acerque cada día más a la presencia de Dios y al llamado que Él tiene para nosotros. Dios me lo bendiga, con permiso y hasta la próxima.